Buenas noches a todas, chicas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy continuamos con nuestro estudio Mi vida práctica con Jesús, en donde hemos estado hablando un poco acerca de los evangelios. Hoy hablaremos del tema Jesús y la ley. Nos van a compartir sobre esto, en este caso Michelle y Dana. Esperamos que realmente pues sea de mucha bendición el mensaje que hoy el Señor ha preparado para nosotras y que podamos realmente estar muy atentas y con corazones dispuestos. Adelante, chicas. Gracias, Gaby. Muy buenas noches a todos, chicas. Espero se encuentren muy bien. Como nos explicaba Gaby, el tema de hoy es Jesús y la ley, siguiendo el estudio de los evangelios y la parte viviendo mi vida práctica con Jesús. Hoy hablaremos un poco acerca de la preparación para la Pascua, la última cena y el lavamiento de los de pies de los discípulos. Primeramente, Gaby, me pasa la otra, porfa, Diaco. Gracias. Vemos que aquí el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, mostrando que toda la Pascua apuntaba hacia Él. Y quiero que para esto meditemos un momento en Mateo 5:17. Las que puedan lo buscan y tranquilas que yo lo leo. Mateo 5:17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algo que me parece interesante aquí es que el Señor está respondiendo a la multitud a la que enseñaba y Él da una idea de que muchos podrían estar teniendo el pensamiento de que él vendría a romper la ley de Moisés o a contradecir las tradiciones que tenían por aquel entonces los principales líderes religiosos, pero en realidad vemos que el Señor solo venía a cumplir esa ley y a demostrar que Él tenía la autoridad sobre todo. Gaby, porfa, la otra diapo. Y aquí vemos que Mateo 26 del 17 al 20, el Señor empieza a hablar, Mateo empieza a hablar de dos eventos que es la Pascua y la Última Cena. Danita, porfa. Bueno, como primer tema tenemos la preparación para la Pascua. Esta celebración era, era la fiesta de los panes sin levadura. Era el primer día de la fiesta, de esta fiesta, y esta fiesta es importante resaltar que era como un recordatorio de la liberación de Egipto, de lo que el Señor había hecho por ellos hace mucho tiempo atrás. Entonces, esta era la ocasión en que se eliminaba toda la levadura de los hogares judíos. Tenemos la levadura como el símbolo del pecado. Entonces, esta fiesta era la memoria de la salvación que el Señor había tenido con ellos en Egipto. Siguiente diapo. Bueno, si alguien me puede hacer el favor de leerme Marcos 14 del 12 al 16. Marcos 14:12 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará
un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Bueno, gracias. Este pasaje nos empieza con una señal que era de un hombre con un cántaro de agua. Esta señal era un poco rara, ya que en esos tiempos eran las mujeres generalmente las que iban a buscar el agua. Entonces vemos que el Señor Jesucristo tiene todo este conocimiento y hace muy importante para nosotros el saber que el Señor tenía el control de todo, sabía todo lo que iba a pasar y sabía que su muerte estaba cerca. Entonces, sabemos que para la historia del Señor Jesucristo y todo, cada detalle de esta comida tendría un profundo significado, ya que después de esto vendría la institución de la Cena del Señor, etc. Y sabíamos que la muerte del Señor Jesucristo está ya bastante cerca. Entonces, Jesús envió a los dos discípulos a que buscasen a cierto hombre que era el que los llevaría a la casa designada. Este hombre los conduciría a la casa adecuada. Luego debían pedir al dueño de la casa que les mostrase aquella estancia donde el maestro podría comer la Pascua con sus discípulos. Entonces, hay que hacer primero un énfasis en el conocimiento que tenía el Señor Jesucristo de las personas, de dónde se encontraba y de su buena disposición para cooperar. Y de que ellos eran sensibles y obedientes a la voz de Dios. Y en esta parte el Señor dice: mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Esto nos dice que el Señor hacía frente a su inminente muerte con serenidad. Y haciendo un punto primero en el hombre de la casa, era el privilegio que éste tenía de prestar su casa para esta última Pascua, de tener ese privilegio tan grande que era para ese momento. Entonces, es maravilloso, primero que todo, es maravilloso ver al Señor escogiendo y mandando de esta manera, actuando como el soberano, Señor de los hombres y de todas las propiedades. Y ver el corazón los corazones puestos que se ponen a sí mismos y a sus posiciones a disposición del Señor. Entonces, como una enseñanza para nosotros, es que es bueno para nosotros cuando el Señor tiene un acceso instantáneo a cada estancia de nuestras vidas y que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos para lo que el Señor, para compartir el Evangelio y para todo lo que el Señor. Cabe resaltar que el Señor no necesita de nosotros, pero es bueno cuando podemos compartir su palabra y contar la buena obra que el Señor ha hecho por nosotros. Siguiente diapositiva, porfa. Como siguiente historia tenemos Lucas 22 del 14 al 18, que es la última cena. Si alguien me puede hacer el favor de leer este versículo, este pasaje. Lucas 22 del 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bueno, esta Pascua tenía para el Señor un sentido muy profundo y había deseado comerla con sus discípulos con mucho anhelo antes de padecer. Entonces, como se nos menciona en el pasaje, cabe resaltar que no iba a celebrarla otra vez hasta que volviese a la tierra y estableciese su glorioso reino.
Como se nos cuenta ahí, cuando llegó la hora, el Señor y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Y el Señor expresa un sentimiento profundo, porque él había deseado demasiado ese momento, aunque sabía que era cuando, que era, que estaba muy cerca ya de su muerte. Entonces, porque a pesar de que estaba ya cerca de su muerte, supo que esta tendría un significado muy especial. Y de esto, el Señor hacía énfasis en que ya su muerte y su resurrección marcarían el cumplimiento definitivo de lo que representaba esta fiesta de la Pascua y de la liberación. Entonces, como dice en este capítulo, nos dice que cuánto he deseado. Esta frase nos indica a nosotros e invita a todos los creyentes de todas las edades y de cada lugar a considerar cuán apasionadamente anhela nuestro Señor Jesucristo la comunión con nosotros. Y el Señor quiere que cada vez haya más creyentes con esto, porque no saben cuánto gozo hay en el cielo por un nuevo creyente. Entonces, ¿qué tiene también la simbología? La copa y su enseñanza. La copa, como se decía, representaba la nueva alianza que el Señor establecería, basada pues en el sacrificio del Señor Jesucristo, que daría vida nueva y perdón a las personas. Entonces, vemos que hay una redención, una nueva alianza y las bodas del Cordero. Entonces, como esto sabemos, no era obligatorio para el Señor Jesucristo, era por su amor. Y Jesús sabía que iba hacia la cruz y aún así quiso compartir con ellos. Quiso hacer representativo este momento porque sabía que era muy especial para él. Adelante, con la siguiente diapo. Adelante, Michelle. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Continuamos con Juan, capítulo 13, del verso 1 al 11, y vemos aquí Jesús, el siervo amoroso, o como lo decían las chicas en la reunión pasada, un ejemplo de servicio. Vemos que aquí el Señor es un acto de humildad y Jesús lava los pies de sus discípulos, acto que nos enseña o que nos recuerda que el Señor dejó los palacios celestiales y descendió al mundo como siervo para ministrar a los que en él había creado. Y para tener un poco más de contexto, las invito, chicas, a que leamos los pasajes. Si alguien me puede ayudar, estaría perfecto. O si no, no hay problema, yo lo leo. Juan 13, del 1 al 11 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, siendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te los lavaré, no tendrás parte conmigo. Verso 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque ya el Señor aquí vemos que él sabía que ya Judas lo iba a traicionar. Bueno, eso lo dice el verso 11. Como les decía, chicas, este es un acto de humildad que nos muestra que Jesús no tiene compañerismo ni conexión profunda con los que no han sido limpios por él. Y algo que me llamaba la atención del versículo 1 es la parte B, donde dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Haciendo énfasis en esta frase, los amó hasta el fin. En otra versión que leía, decía, en la mayor medida, hasta el extremo. Y el significado o lo que me llamaba la atención de esta frase es que es un amor que nunca termina. Jesús nunca deja de amar a los suyos y es un amor que no es un amor que va y viene, sino que siempre está. Perdón. Y aquí también me enseñaba el Señor que el tener parte con Jesús comienza simplemente recibiendo este acto de servicio, que es el de dejarnos limpiar por Él nuestro corazón. Siguiente diapo, Gaby, porfa. Bueno, para terminar, vemos que la Pascua, la ley y cada preparación apuntaban al Señor Jesús. Aquel Cordero perfecto, el cumplimiento de una promesa y el ejemplo máximo de amor y obediencia. Y también vemos que la ley sin amor se vuelve religión. Eso mostró que el corazón, eso nos muestra que el corazón de la ley es el servir. Y algo, me hacía estas preguntas de manera personal, es que si estamos dejando, como les decía, estamos viviendo una vida de fe solo religiosa o va más allá como relación real. O como les decía antiguamente, si estamos dejando que el Señor limpie cada uno de nuestros corazones. No sé, Danita, ¿tengas algo más por decir? Ok, muchas gracias, chicas. Bueno, creo que realmente ha sido un mensaje de mucha edificación el poder recordar esto mismo que el Señor Jesús dijo, que era que Él no había venido aquí a abolir la ley, sino realmente a cumplirla. Y bueno, podemos ver todo lo que hizo y los eventos que esto abarcaron. Pero también el ejemplo del Señor para con nosotros, de que, por ejemplo, en el caso de la Pascua, Él sabía que era algo que se debía hacer, que se debía cumplir, y así lo cumplió porque estaba establecido. Y este evento como tal trajo pues una gran bendición, como lo es ahora el poder tener la cena del Señor, ¿cierto? Que es algo ya para todos nosotros que hacemos parte de su iglesia. Entonces realmente hay muchos detalles importantes y llamativos en todo este tema de cómo el Señor Jesús estuvo dispuesto a cumplir la ley y también la forma en cómo dejó ejemplo y cómo estableció grandes verdades respecto a cómo se debían hacer las cosas. La diferencia pues, de los fariseos, escribas o personas que en el momento se encontraban, que solo enseñaban, pero con sus actos no respaldaban esto, marcó él una diferencia, dejándonos un ejemplo de que, como decían ahora las chicas, más que rituales, realmente el Señor nos mostró y nos dejó el ejemplo de que
Dios lo que busca es un corazón entregado, un corazón sincero. Y por ejemplo, aquí lo vemos en su humildad para con todo lo que iba a suceder. Probablemente podríamos pensar que en su humanidad no tendría mucho el deseo de lavar los pies de sus discípulos, pero realmente fue que algo que hizo con mucho amor y que lo hizo para dejarnos una gran enseñanza de humildad para que nosotros también la practiquemos, pero también de la importancia de ser limpios, de ser limpiadas por Él, ¿cierto? Esperamos que pues realmente haya sido de mucha bendición para todas, que podamos meditar en estas verdades y que el Señor siga pues ayudándonos para poder seguir ese ejemplo maravilloso como nos lo dejó el Señor Jesucristo. Muchas gracias.